Eli, Eli, lama sabactani. Hola, ¿cómo estás? Espero que teniendo un maravilloso día. Hoy nos centraremos en el proceso judicial que enfrentó Yeshua ben Yosef antes de ser crucificado. Veremos las irregularidades, los errores que se cometieron, la falta de testigos adecuados, la ilegalidad del arresto, la ausencia de pruebas. Te invito a reflexionar un poco. Para empezar nuestro viaje por el pasado, es necesario que echemos un vistazo al contexto social y político en la época de Jesús. Por aquellos días, el emperador de Roma era Tiberio, quien gobernó entre el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Tiberio era conocido por su carácter reservado y su estilo de gobierno bastante autoritario. Su administración se caracterizó por la represión de la disidencia y porque se consolidó el poder imperial. Para Tiberio no era importante Judea, pero su gobierno se centraba en mantener el control sobre las provincias. Por eso era que valoraba mucho la lealtad de los procuradores, como era Poncio Pilato, porque requería la estabilidad en las regiones problemáticas. Judea era una región problemática. Judea tenía un sistema de gobierno indirecto donde los romanos permitían cierta autonomía a las autoridades judías, pero mantenían el control. El Sanedrín, que era el tribunal supremo, podía manejar asuntos religiosos, pero no tenía autoridad alguna para imponer la pena de muerte sin el consentimiento romano. Los romanos se imponían altos impuestos a la población judía y esto generaba un gran descontento porque todos los impuestos eran enviados a Roma y se percibía como una injusticia. Las leyes romanas eran muy estrictas y se aplicaban en todo el imperio de manera uniforme. Roma locuta causa finita. Había delitos que podían llevar a la pena de muerte, como la sedición, el robo, el homicidio, la rebelión. La blasfemia era grave, pero no tanto como en la ley judía. Y para los romanos no se imponía pena de muerte por la blasfemia. En el contexto judío había una expectativa por el Mesías que vendría a liberar el pueblo de la opresión romana. Y Jesús fue visto por algunos como un líder carismático que podía ser ese Mesías y despertó algunas esperanzas entre algunas personas, pero también los temores entre las autoridades. En la época de Jesús, la sociedad judía estaba dividida en varios grupos: los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios, cada uno con diferentes interpretaciones de la ley y diferentes expectativas sobre el Mesías. Los saduceos eran los más influyentes en el Sanedrín, mientras que los celotes eran un grupo radical que abogaba por la separación de Roma bajo resistencia armada. Por aquellos días el procurador en Judea era Poncio Pilato, quien estuvo gobernando en Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. En su administración se vio una marcada tensión con la población judía. Pilato era conocido por su dureza y por tomar decisiones que a menudo provocaban disturbios. Para nuestro tema, Pilato se encontró frente a una situación difícil al juzgar a Jesús, porque no encontró culpabilidad en él y sin embargo hubo tanta presión por parte de las autoridades judías y la multitud que clamaba la crucifixión, que terminó cediendo y condenando a Jesús a muerte con tal de evitar un posible levantamiento. El juicio contra Jesús se desarrolló en varias etapas y estuvo marcado por numerosas irregularidades. Miremos el proceso. Primero, el arresto de Jesús. El arresto de Jesús tuvo lugar una noche después de la cena. Yeshua y sus discípulos decidieron ir al huerto de Getsemaní. Yeshua necesitaba orar. La cena había estado agitada, pues hubo un enfrentamiento entre Yeshua y uno de sus discípulos, Judas Iscariote.
Los ánimos estaban un poco caldeados, pero finalmente, mientras Jesús oraba, los demás se quedaron dormidos. Mientras Jesús oraba, de pronto a lo lejos se escucharon ruidos y mucha gente. Era la guardia del templo que venía a arrestar a Jesús. Esto significaba que quienes prendieron a Jesús eran autoridades judías, por lo que el arresto se podía considerar ilegal, toda vez que de acuerdo con las leyes judías no podían realizarse detenciones de noche. Sobre la prohibición de los arrestos nocturnos te puedo comentar que las normas del Talmud y la Mishnah establecían que los arrestos y los juicios no podían llevarse a cabo durante la noche. Esto se debía a que se consideraba que la oscuridad podía interferir con la justicia y con la claridad de los procedimientos legales. La ley requería que si el juicio era de sangre, que implicaba pena capital, debía realizarse durante el día para garantizar la transparencia y la equidad del proceso. Además, hubo falta de autoridad en el arresto porque Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y las autoridades que llevaron a cabo su detención no contaban con la autoridad legal adecuada para hacerlo. El arresto fue realizado por un grupo que aparentemente incluía a soldados romanos y a miembros del Sanedrín, pero la falta de un proceso formal y la ausencia de un tribunal competente en ese momento invalidaban la detención. Era una detención ilegal. Además, hubo procedimientos irregulares en el arresto, porque se llevó a cabo de una manera abrupta, sin el debido proceso que requería la presentación de testigos y la observancia de normas legales. La ley judía estipulaba que cualquier acusación debía ser respaldada por el testimonio de al menos 2 testigos que concordaran en sus declaraciones, lo cual no se cumplió en el caso de Jesús. Como recordarás, una vez arrestado, Jesús fue llevado ante Anás para que éste lo interrogara. Hubo una violación en ese momento porque no se llevaron testigos válidos. Primero, no eran testigos oculares y segundo, se contradecían en sus testimonios. Además, había falta de autoridad por parte de Anás, porque Anás, aunque era un ex sumo sacerdote y una figura influyente en el Sanedrín, no tenía la autoridad legal para interrogar a Jesús de forma judicial. Según la ley judía, el sumo sacerdote en funciones, en este caso Caifás, era quien debía presidir los juicios. Anás había sido depuesto por los soldados romanos y su autoridad no era reconocida oficialmente en ese momento. El proceso entonces ante Anás era irregular. La comparecencia de Jesús ante Anás se llevó de forma informal y no en el contexto de un juicio legal. La ley judía requería que los juicios se realizaran en un ambiente formal, con la presencia del tribunal completo. La falta de un proceso formal y la ausencia del tribunal competente en la casa de Anás debería haber invalidado cualquier interrogatorio que se hubiera llevado allí. Durante el interrogatorio, Jesús fue cuestionado sobre su enseñanza, sobre su autoridad, pero el contexto en el que se realizó este interrogatorio fue altamente cuestionable. Anás no podía actuar como juez, como ya lo dijimos, ni como fiscal o acusador, lo que significa que cualquier declaración o testimonio obtenido durante este encuentro carecía de validez legal. La decisión de llevar a Jesús ante Anás en lugar de llevarlo directamente ante Caifás parece haber sido parte de un intento de manipular el proceso judicial. Las autoridades judías buscaban una condena rápida y efectiva, y el interrogatorio en casa de Anás fue el primer paso de un proceso que estaba viciado desde su inicio. Acto seguido, a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. Ante Caifás se le acusó a Jesús de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Se violó el debido proceso porque el juicio se llevó de noche.
lo cual era contrario a la ley judía, que requería que los juicios de sangre, ya dijimos que la blasfemia era un juicio de sangre porque la pena era la muerte, se deberían realizar durante el día. Los juicios de sangre en la tradición judía se llevaban a cabo para delitos que eran considerados de extrema gravedad y que por lo tanto podían conllevar la pena de muerte. Los delitos que típicamente se juzgaban en estos juicios era el asesinato, entendiéndose por este como el homicidio intencional, que era uno de los delitos más graves y se consideraba un crimen capital. La blasfemia, que era hablar en contra de Dios o maldecir su nombre, lo que se consideraba un ataque directo a la fe y a la comunidad. La idolatría, por la adoración a dioses ajenos o la práctica de cultos que no eran aceptados por la ley judía. El adulterio, el secuestro. Según la ley judía, específicamente las normas del Talmud y la Mishnah, los juicios que implicaban penas capitales, ya lo dijimos, debían llevarse a cabo durante el día. Esta regla existía para garantizar la transparencia y la justicia dentro del proceso, permitiendo que la comunidad estuviera informada y pudiera participar en el mismo. El Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los judíos, como ya lo habíamos dicho, estaba compuesto por 71 miembros. Este número incluía al sumo sacerdote, quien presidía el consejo. El Sanedrín tenía la autoridad para juzgar casos civiles y religiosos, aunque en la época de Jesús su capacidad de imponer pena de muerte estaba limitada por la ocupación romana, quien se reservaba el derecho de ejecutar las sentencias capitales. Para que las decisiones del Sanedrín fueran válidas, la ley requería que al menos 70 miembros estuvieran presentes para juzgar a un acusado. Y la ausencia de miembros clave significaba que el proceso no cumplía los requisitos legales necesarios para dictar la sentencia. Las escrituras comentan que no estaban todos. Estas violaciones a las normas legales no solo cuestionan la validez del juicio, sino que también reflejan un intento deliberado de las autoridades para apresurar el proceso y condenar a Jesús sin seguir los procedimientos adecuados. Como si fuera poco, no se presentaron los testimonios requeridos de al menos 2 testigos oculares que concordaran en sus declaraciones. El caso es que antes del amanecer, Jesús fue llevado ante el Gran Consejo, el Sanedrín, para un juicio formal donde fue declarado culpable y condenado a muerte. La norma establece que la sentencia de muerte no podía ser dictada el mismo día del juicio, sino al día siguiente. Primero porque la ley judía requería que tras un juicio que resultara en una condena de muerte, se diera un periodo de reflexión antes de que se dictara sentencia final. Este tiempo adicional permitía a los miembros del tribunal reconsiderar la decisión y evaluar la evidencia y asegurarse de que no cometían errores en el juicio. La idea era evitar decisiones apresuradas que pudieran llevar a una condena injusta. Además, se le ofrecía la posibilidad al condenado o a sus defensores de presentar apelaciones y argumentos adicionales antes de que se ejecutara la sentencia. Estas reglas están respaldadas por las enseñanzas del Talmud y la Mishnah, que establecen que en los juicios de sangre la sentencia capital no podía ser dictada el mismo día. El proceso ante Pilato, acto seguido, en la mañana, muy temprano, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, donde se le acusó de sedición y de autoproclamarse el rey de los judíos. Es decir, se cambiaron las acusaciones. Pilato no encontró culpa en Jesús, pero cedió a la presión de la multitud y ordenó su crucifixión. Ya la historia la conoces. Pilato lo mandó donde Herodes y Herodes se lo mandó de vuelta. El proceso que siguió Poncio Pilato en el juicio de Jesús estuvo marcado por varias irregularidades que cuestionan la legitimidad y la justicia de la condena. Te presentaré algunas. Hubo un cambio de acusación. Inicialmente Jesús fue acusado ante el Sanedrín por blasfemia.
un cargo que no tenía validez en el derecho romano, o por lo menos no para pena de muerte. Cuando Pilato lo interrogó, no encontró culpa en él. Sin embargo, los sacerdotes cambiaron la acusación al cargo de sedición, argumentando que Jesús se proclamaba rey, lo que era un delito grave bajo la ley romana. Este cambio de acusación fue una táctica para presionar a Pilato a condenar a Jesús. Pilato se mostró indeciso y, a pesar de no encontrar culpa en Jesús, cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. La decisión de condenar a un acusado bajo la presión de la multitud es una violación del principio de justicia que debe basarse en la evidencia y no en la opinión pública. El juicio de Jesús no siguió los procedimientos legales adecuados. Por ejemplo, no se permitió que Jesús presentara testigos en su defensa, lo que es un derecho fundamental en cualquier juicio justo. Además, las declaraciones de los testigos que se presentaron en su contra no fueron analizadas rigurosamente y los testimonios eran falsos. Pilato, como representante del pueblo romano, no tenía la autoridad para condenar a alguien a muerte por un delito que no era considerado capital bajo la ley romana. La blasfemia, aunque era grave en la ley judía, no era un cargo que justificara la crucifixión según el derecho romano, que se reservaba esta pena para los delitos como la sedición y la rebelión. Antes de ser crucificado, Jesús fue flagelado, y flagelado por varias razones que se pueden entender en el contexto de su juicio y la cultura de la época. Primero, la flagelación era una práctica común en el sistema judicial romano y se consideraba un castigo que podía aplicarse antes de la ejecución de una pena de muerte. Era un método de tortura que se utilizaba para debilitar al condenado antes de la crucifixión, que era un castigo extremadamente doloroso y humillante. Además, según los relatos evangélicos, Pilato inicialmente, como dijimos, no encontró culpa en Jesús y pensó en liberarlo. Sin embargo, ante la presión de la multitud que pedía su crucifixión, decidió flagelarlo como intentando satisfacer a la gente y evitar un disturbio para después soltarlo. Aunque la ley judía limitaba el número de azotes a 39 para evitar exceder el número de 40, los romanos no estaban obligados a seguir esta norma. Por lo tanto, la flagelación de Jesús podía haber sido más severa de lo que la ley judía permitía. A Jesús lo flagelaron 40 veces. Pilato sentenció a Jesús a la muerte y muerte de cruz. La crucifixión en el derecho romano era una de las formas más crueles y humillantes de ejecución. Era un método reservado para los criminales más violentos, para los esclavos, para los rebeldes y para los enemigos del Estado. La muerte de cruz no solo implicaba el sufrimiento físico extremo, sino también una deshonra pública. La crucifixión servía como un mensaje disuasorio para la población. Al ver a alguien crucificado, la gente comprendía que desobedecer las leyes romanas o desafiar la autoridad podía resultar un castigo severo. Ya sabemos que después de la flagelación, los romanos le pusieron a Jesús nuevamente sus ropas, tomaron el patíbulum y se lo colocaron sobre los hombros y le amarraron los brazos. Para entonces Jesús ya tenía fuertes dolores, estaba deshidratado, exhausto físicamente por la noche sin dormir y los tormentos sufridos. El condenado era obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución, lo que añadía otro componente de humillación y sufrimiento físico. Pero miremos qué normas violó Pilatos. Primero, se le violó el derecho a la legítima defensa, años más tarde recogido en las instituciones de Gallo. Además, en la ley de las 12 tablas se decía que todos los delitos que acontecieran en las provincias súbditas del imperio y que tuvieran la pena capital o de muerte eran de jurisdicción y competencia exclusiva de las autoridades romanas. La sentencia le correspondía al magistrado romano y no podían intervenir los tribunales nacionales, es decir, no tenía ninguna jurisdicción el Sanedrín. Por ello es que Pilato se excusa para que sean ellos los que juzguen a Jesús conforme a sus leyes,
Pero le contestan, a nosotros no nos es permitido matar a nadie. También se viola la Lex Julia, que se había promulgado por Julio César y según la cual el delito de crimen de majestatis solo se concebía como expresión de todo aquello que estimare el propio emperador o su representante como nocivo. Eso significa que conforme a la Lex Julia, Jesús no había cometido ningún delito de sedición o de lesa majestad contra el emperador de Roma. Pilato sabía perfectamente que ante la ley romana no había delito alguno que pudiera imputar a Jesús. No había dolo, no había intención delictual, menos había prueba alguna del delito de sedición que hubiera podido perpetrar Jesús. Ahora miremos qué leyes judías fueron violadas por Caifás y por el Sanedrín. Primero, el juicio nocturno. Hay una prohibición explícita al juicio nocturno en la Mishnah, específicamente en el Tratado Sanedrín, que establece que los juicios de sangre deben realizarse durante el día, Sanedrín 4.1. Segundo, requerimiento de testigos. La Torá y la Mishnah dicen que al menos se necesitan 2 testigos que concuerden. Esto está en Deuteronomio 19.15 y se desarrolla en la Mishnah en el Sanedrín 5.1. Tercero, la presidencia del juicio. La Mishnah también establece que el sumo sacerdote no debe actuar como acusador. En este caso, Caifás fue acusador de Jesús. Esto está en Sanedrín 4.5. 4. La sentencia de muerte sin el proceso adecuado. La ley judía estipula que la sentencia de muerte debe ser anunciada al día siguiente del juicio. Esto se menciona en la Mishnah en Sanedrín 4.1. Quinto, la falta de defensa. La ley judía exige que se permita al acusado presentar su defensa. Lo menciona la Mishnah en el Sanedrín 5.4. La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica suave que él se rehúsa a tomar. Cuando el reo llegaba al lugar del suplicio, se clavaba en el travesaño horizontal que se supone había llevado sobre sus hombros y después, por un sistema de poleas o por medio de una cuerda, se le izaban un poste vertical que generalmente estaba clavado en el lugar en donde se iba a proceder a la crucifixión. Los pies del crucificado quedaban no más alto de unos 2 metros, casi a la altura de la cabeza de un hombre. Para que no cayera, se clavaban los pies. En la misma cruz se colocaba el titulus o una tablilla escrito con el delito que había cometido el reo. He tratado de contarte de forma objetiva y muy resumidamente lo que era la barbarie de la crucifixión, pero ¿puedes imaginarte el sufrimiento? El traumatismo producido por los clavos. Te cuento que medían entre 12 y 20 centímetros aproximadamente. Las lesiones producidas por ellos no solamente eran por la penetración del clavo, sino por el peso del cuerpo suspendido. Algunas veces, al clavar la segunda mano, debía ser dislocado el hombro para que el brazo llegara al lugar marcado. Los pies de Jesús aparentemente fueron clavados uno encima de otro con la precisión necesaria para que pudiera sostenerse. Los investigadores dicen que penetró en un espacio que existe en el metatarso, por delante de una articulación llamada Lisfranc. Jesús desfallece lentamente, la ausencia de sueño, el estrés de la noche desde que fue detenido, los golpes recibidos, los 3 juicios, 40 latigazos, una corona de espinos, caminar con su cruz a cuesta, los golpes, escupido, gritado, vilipendiado, no bebió agua. ¿Cuánto dolor fue capaz de sentir?
mientras pende de la cruz. El dolor es extenuante, se esparce sobre los dedos hacia los brazos hasta que explota en el cerebro. Los clavos en la muñeca presionan los nervios. Jesús se impulsa hacia arriba para evitar ese horrible tormento y pone su peso completo en el clavo de sus pies. Pero de nuevo otra horrible agonía, el resquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos. En este punto, otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se fatigan, grandes olas de calambre pulsan sobre sus músculos contrayéndolos. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgado de sus brazos, los músculos pectorales se paralizan y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire en los pulmones, pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una bocanada de aire. Finalmente se acumula el dióxido de carbono en esos pulmones y en sus vías sanguíneas, y los calambres disminuyen parcialmente. El cuerpo de Jesús ahora se extingue y puede sentir el escalofrío de la muerte correr por sus entrañas. Todo está cumplido. Después de una larga agonía, murmura: en tus manos encomiendo mi espíritu.